psicoanálisis es que hay varias interpretaciones sobre distintos conceptos o sobre la teoría en general. Y bueno, nosotros lo que vamos a aprender psicoanálisis es de Freud, después los profes nos van a dar una mano para entender los textos, pero siempre hay que volver a Freud. Por eso vi que algunos compañeros preguntaban por resúmenes. Yo no se los recomiendo de estudiar de resumen, desde luego, no a cara de perro ni ortiva, pero no es algo que les va a servir. Sí les va a servir para rendir un examen y quizá aprobarlo, o quizá no. Ha pasado que han sacado cosas de resúmenes que se nota que era un resumen y estaban mal encima. Ha pasado el año pasado también con un resumen que se pasó, que había cosas que faltaba una precisión teórica y hubo varios compañeros que le fue mal en el final o en otra instancia. No, además piensen que como que vos tenés que defender lo que decís y por ahí uno lo tomó de una forma y yo lo tomo de otra y después no puedo defender lo que dijo mi compañero, digamos. Claro, porque no quiere decir que el otro compañero lo haya hecho mal a propósito, sino que su lectura era esa sobre el texto. Ustedes está bueno que esto lo vayan haciendo gradualmente. El primer año es súper tranqui para que ustedes vayan metiéndose en lo que es la facultad. Segundo año se vuelve un poquito más complejo. Tercer año ya es mucho más parecido a lo que una facultad en la complejidad y la dificultad. Y cuarto te pasa. y cuarto ni les cuento. Pero nada, no importa. Broma. Pero es para que vayan empezando de a poco a ir metiendo contenido y conceptos, sobre todo porque, por lo menos si les pasa como a mí, cuando apenas entré en la facultad, son un montón de conceptos, desde el inconsciente, preconsciente o empirismo, un montón de cosas que yo desconocía, que nunca había escuchado. Entonces me tuve que empezar a familiarizar de a poco con la lectura de los textos, con la ayuda de los teóricos, con la ayuda de los prácticos, con la ayuda de las instancias que brindamos así los compañeros o otros compañeros, que se las recomiendo, vayan a todas las que puedan. Yo sé que algunos de ustedes trabajan, tienen hijos, están saturados de tiempo, pero bueno, todo suma. No quiere decir que si no lo hacen no van a poder seguir la facultad, para nada, la pueden seguir tranquilamente yendo a práctico y a teórico y manteniéndose al día con las lecturas. Mientras ustedes lleven más o menos acorde las lecturas de los textos, por lo menos tratar todos los días de sentarse un rato a leer, por lo menos esa es yo hago así, yo todos los días me siento un rato por lo menos a leer, es como entrenar, como ir al gimnasio, como todo. Como una rutina que se arma. Y de esta manera van a llegar, pero más que bien al fin. Sobre todo los finales de primer año que son tranqui, en general son tranqui. Los exámenes también. Pero bueno, esto es como un plan de entrenamiento, digamos. Hoy leo media hora el capítulo, el punto C de cumplimiento de deseo, veo qué pellizco. Mañana lo leo media hora más y veo qué otra cosa saco. Y así voy armando una idea y después voy al profesor y en el práctico lo debato con él y él me dice en qué me equivoqué, en qué no, por dónde lo encamino. Y esa más o menos la idea. Dicho esto, veo que varios tienen dificultad con interpretación de los sueños. Algo normal, digamos, porque si lo supieran es porque o lo dieron en la secundaria o vienen con una lectura de Freud y si es su primer encuentro es claro que es más de lo que lo estoy diciendo, que se van a encontrar con un montón de conceptos nuevos y sobre todo de que por sí es un texto que se le critica a Freud por la prosa que tiene. Es muy compleja la explicación que da Freud porque hay veces que ustedes van a leer como que se pisa solo, que se contradice, que es algo común en Freud. No por criticarlo, pero entiendan que él, el padre del psicoanálisis, y él empezó el psicoanálisis de cero, no había un manual de psicoanálisis. Entonces él lo que ve en la práctica, en el consultorio, en el propio análisis con los pacientes, va escribiendo a posteriori, o sea, después de lo que él ve, el fenómeno clínico, cómo sucede, va y lo trata de expresar de una manera de que todos los demás que le llevaban la contra a algunos y otros que trataban de aprender lo que este muchacho le trataba de explicar, lo trataba de hacer lo más sencillo posible con la dificultad y la complejidad que tiene. Imagínense que Freud venía de las ciencias naturales, de la medicina, los trabajos con Breuer, todo ese recorrido es importante que ustedes lo conozcan también para contextualizarlo a Freud desde dónde nos está hablando y entiendan que este texto es de 1900.
No es de los primeros textos de Freud, porque él ya venía escribiendo antes, con proyectos de psicología para neurólogos y con toda esta vuelta que él le daba, pero sí es de los primeros textos puramente psíquicos, de un aparato psíquico, digamos, que no mete a las neuronas, que no mete a lo fisiológico y que está más emparentado con otro tipo de cuestiones que se lo ha categorizado como metafísico, digamos, en ese momento. Fíjense que ustedes apenas empiezan a leer el texto, él les habla de un aparato virtual, lo compara con los lentes ópticos, con los aparatos ópticos, de cómo se inscribe la imagen en el aparato, digamos, como una instancia más. Pero les advierte, le dice, este es un aparato virtual donde yo doy un ordenamiento tópico en una secuencia que se permanece constante entre los sistemas, digamos. No quiere decir que en una parte de nuestro cerebro, nuestro encéfalo o de la cabeza, ustedes tengan un lugar donde digan, ah, bueno, acá está la conciencia unida con un cable al preconsciente y por ahí va otro cable al inconsciente. No figura así, digamos. O sea, no es un aparato anatómico que yo le diga, la conciencia la tienen, como les puedo decir, donde tienen los pulmones o el apéndice. Es tratar de darle una topología racional para que ustedes, o todos nosotros en realidad, usted ahora, porque se lo estamos explicando a ustedes, todos nosotros podamos entender este esquema psíquico que él plantea en 1900, que se contrapone contra todo lo que venía diciendo la psicología o venía manteniendo. No contra todo, pero contra gran parte, sobre todo contra las lagunas que dejaba explicar todo desde la conciencia. Explicar todo desde la conciencia traía sus consecuencias, que era lo que ustedes pueden ver en DPCA o en DPCB, creo que también se da, las otras escuelas de la psicología, digamos, que no se menosprecian, pero sí tenían otro recorrido, digamos, el que se posiciona en el psicoanálisis, como puede ser yo, como puede ser Sashi, va a hacer otro recorrido. En algún punto va a haber una discordancia en las teorías, digamos. De paso les digo que el psicoanálisis, yo sé que tengo varios compañeros que no les gusta o no les apetece, pero es troncal de la psicología. O sea, ustedes tienen que entender el psicoanálisis para poder entender todas las otras ramas en las que ustedes quieran ejercer o profesionalizarse. Denle en bola al psicoanálisis. Y aparte que van a tener este primer año de arranque y ya hasta el fondo, hasta Clínica 2 en sexto año. Así que es bueno que empiecen con estas bases tranqui de ir metiéndose a poco en lo que es la teoría freudiana. Bienvenido sea en algún punto, porque uno puede tomar cosas de otro lugar y llevarlo a... Ya van a encontrar eso que también les decimos siempre de, en la misma materia, en la misma cátedra, hay un hilo conductor entre los textos que ustedes si lo precisan y lo ubican para rendir un final, les va a facilitar mucho porque se da como una charla. Y también hay un hilo entre todas las otras materias, por eso hay correlativa, por eso tienen un sentido. Yo he nombrado varias cosas ahora de recorrido de Freud que meten a la epistemología o que les nombre DPCA, DPCB. Ahí se ve la combinación o de las otras escuelas de la psicología que se ven en otra materia, que no hay tanto en esta que es psicología, porque la cátedra se llama psicología, pero tiene una orientación psicoanalítica. Los primeros textos que ustedes daban era esa introducción de separar lo que era la psicología de lo que es el psicoanálisis. Ustedes se habrán dado cuenta con la lectura. Y el posicionamiento de la cátedra es psicoanalítico, digamos. Por eso los textos de Freud. Dicho esto, la idea era trabajar el texto de interpretación. Nadie nos preguntó o expuso alguna dificultad con el texto de
de psicopatología de la vida cotidiana de Signorel y Aliki, lo damos como que eso lo tienen, recuerdo encubridor, eso lo tienen aceitado, joya, que es la condensación, desplazamiento, esos conceptos los manejan, que son de esos textos más que nada. Yo Disculpe. les repito. Sí. Sí, disculpe. No sé si de esto hay una clase que ya grabaron o no, porque yo no pude por el tiempo, no, me perdí este repaso. Y justo era este tema el que precisaba reforzar. De acuerdo. Bien, gracias. Sí, eso, están invitados a habilitar el micrófono y preguntar lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. Nosotros vamos a tratar haciendo un recorrido más o menos por el texto. Bueno, para ubicar el texto, decíamos, era de 1900, uno de los primeros escritos de Freud sobre un aparato psíquico, netamente psíquico, digamos, por eso uno de los puntos de la regresión, y ya van a ver la importancia de este término también, y otro término muy importante y trascendental es el del inconsciente, que es esto que le venía explicando, que toda la psicología, o la mayoría de la psicología, no quiere decir que Freud inventó el término inconsciente, sino que le dio un sentido para explicar lo que es la teoría de la psicología de psicoanálisis, para los procesos psíquicos. Por eso también el sentido del texto, interpretación de los sueños, porque él utiliza los sueños para explicar cómo se conforman estos procesos psíquicos, estas representaciones, cómo trabajan entre sí, digamos. Es una forma de explicar cómo hay procesos que son netamente inconscientes, como son el sueño, que uno no los controla, que uno está durmiendo, que uno ni los recuerda, o sea, los recuerda durante un lapso, pero después se los olvida, como un proceso netamente psíquico que escapa a toda la explicación de la conciencia que podían venir dando. Y que quedaban esas lagunas de las que él habla, que dejaban mucho sin explicar, de lo que él... una teoría psíquica completa del aparato psíquico, cómo funciona. Por eso, interpretación de los sueños, 1900, introducción a todo lo que va a ser la teoría psicoanalítica y lo que se va a desarrollar después. Lo de los años se lo repito porque es importante para los... Ahora tienen pocos textos ustedes, pero después van a trabajar con muchísimo más textos y es importante ubicar y contextualizar al Freud de lo que nos está hablando. Así como les dije que Freud escribe a posteriori de lo que pasa en el fenómeno de la clínica, también se contradice. Entonces no es el mismo Freud que nos habla de una primera tópica, inconsciente, preconsciente y consciente, de 1900, a un Freud en 1920 que nos introduce o nos empieza a introducir conceptos como pulsión de muerte, que nos da pie a una segunda tópica con el ello, el yo y el superyo. Si bien no descarta todo lo que viene trabajando, lo modifica. Y esto pasa con Freud, como con la teoría pulsional. Entonces es importante que a la hora de ustedes expresar lo que están diciendo, ubiquen el texto, que no es algo que se usa, no es algo que se ve. Y es muy importante. Habla del nombre del texto del que me está hablando y habla del año. Se los digo porque yo soy ayudante de una de las cátedras de psicoanálisis 2 de tercer año, y se ve que se pierde mucho el hilo de esto cuando van a rendir, de poder ubicar desde dónde están hablando de Freud, y parece como si Freud en 1920 dijera lo mismo que dijo en 1910, 1912, 1915. Y no, cambia totalmente. Y al profesor también lo entiende de otra manera cuando el alumno lo puede ubicar, o nosotros lo podemos ubicar de cierta forma a lo que estamos diciendo. Esto es como una herramienta de trabajo para que ya lo ubiquen, porque generalmente en los textos se suele, bueno, paso a leer lo que dice el texto. No le doy tanta bola al título, lo leo para ver más o menos, pero no.
yo les recomendaría que el título y el año se lo aprendan de memoria en un primer momento y después ya lo relacionan, ya lo entienden de dónde va hablando, te acordás solo los años, tampoco es un ejercicio muy complejo, es como una línea histórica de la teoría psicoanalítica, digamos. Y con Freud lo permite porque siempre pone Strache el título y pone los años y dónde se trabajó y te pone la relación con los otros textos. Eso también está bueno que hagan ese trabajo en adelante y lo empiecen a hacer ahora, que este hilo que les decía, que se conecta entre los textos de la materia. Nos encontramos en este primer texto de 1900, Interpretación de los sueños para explicar los procesos psíquicos, Freud viene y plantea un esquema de un aparato psíquico. Que en la facultad le dicen mal llamado esquema del peine, pero todos le seguimos diciendo esquema del peine porque es lo más cómodo y porque es muy parecido a un peine. Como les decía en un principio, les va a ser muy difícil, o espero que no, ubicar físicamente, si intentan, lo espacial o lo topológico de estos sistemas. Y Freud los advierte en un primer momento, creo que ahí nomás del desarrollo del texto, que le dice, ojo, piénsenlo, como les decía antes, como una secuencia temporal constante, o sea, el sistema de la conciencia o el preconsciente es más cercano a la conciencia, tiene más conexión a la conciencia, tiene continuidad en los procesos con la conciencia, por eso son procesos secundarios, y el inconsciente está más alejado, tiene una interacción con el preconsciente, pero está más alejado de la conciencia con la que no tiene ningún entramado. Ese tipo de ubicación, les digo, no como lo anatómico, como decíamos antes, que ustedes me pueden decir dónde tienen los pulmones, el apéndice, el hígado, las manos, los ojos. No ese tipo de ubicación, digamos, para que no se empiecen a extraviar. Lo primero que nos dice Freud es que funciona como un arco reflejo de carga y descarga. Esto de arco reflejo ya nos da una visión de que este esquema lineal que él plantea tiene otra teoría en lo que él nos está planteando, pues ya se contradice, digamos, en arco, y cuando ustedes ubican cómo él posiciona la cercanía de los sistemas, se dan cuenta que el arco sí nos permite ver esto de que la percepción donde va a ubicar el sistema de la conciencia y la motilidad, el otro punto donde va a ubicar el preconsciente, están pegados pero no se tocan, que es lo que hace un arco, ¿no? Se unirían en este punto pero no se tocan. Y por acá abajo o por el medio de entre ellos, lejos de la conciencia, estaría el inconsciente, a lo que la conciencia no tiene acceso. Y que trata de el contenido inconsciente de venir a la conciencia a través del preconsciente, pero ahí nos ubica la barrera de la represión. Lo que estamos haciendo ahora es ubicar topológicamente, como dice Freud en el texto, cómo se compondría este aparato, tratando de llevarlo despacio y que ustedes lo ubiquen. Ustedes frenenme si voy muy rápido, si no se entiende algo, me paran, si me dicen, eso no sé qué quiere decir, lo vemos de vuelta, lo pensamos de otra manera. Yo si no me paran, voy pensando que entienden y como para ir adelantando. Bueno, dijimos, la conciencia del preconsciente, que esto de los puntos posteriores a de la interpretación del sueño, lo van a ver con eso que yo les decía, proceso secundario y proceso primario. Con Sashi les pasamos unos cuadros al grupo que están las características del proceso primario, características del proceso secundario, características de los tres sistemas, de las tres instancias psíquicas. Ese está bueno que se lo aprendan a esos cuadros, para que por lo menos tengan certeza de las características. Como el proceso secundario involucra los sistemas de la conciencia y del preconsciente, va a haber características que se repitan, mejor, más fácil. Y como el proceso primario involucra a lo que es el inconsciente, va a haber también cosas que se repitan. Es un proceso primario, dice Freud, porque es lo principal y porque es lo primero, digamos, lo primero que aparece como constitución del psiquismo. O sea, eso nos da una idea de que el resto ya él lo venía pensando como que se va a desarrollar, que sería el entramado del yo, digamos, o por lo menos en esta época lo podemos pensar como el yo. ¿Se acuerdan que decíamos una frase, el yo no es dueño de su propia casa, o no es amo de su propia casa, no es dueño de su propia casa? Porque había varios procesos que se le escapaban y del que no tenía constancia, del que no tenía ni idea de que se desarrollaban, como los sueños. Bueno, eso pertenecen al inconsciente, digamos. Entonces ahí ya habría una
oposición. Lo primero que aparece en el sujeto, dice Freud, es el inconsciente y los procesos primarios, o sea, estamos refiriendo a la edad de la infancia, a los niños. Por eso van a ver que en el psicoanálisis, y era una de las cosas, que uno de los puntos de la vigencia del psicoanálisis, que era el otro texto anterior, que tratábamos como Freud no solo aparece con el término inconsciente, sino que en plena época victoriana te viene a decir que esto está relacionado con la sexualidad infantil que está reprimida, digamos. Y esto quiere decir, con todo lo que acontece en nuestra infancia, en nuestra primera infancia, de lo que no tenemos registro, o si tenemos registro, otro texto para que vean el lineamiento, es un recuerdo encubridor, o sea que es un recuerdo mentiroso, el que tenemos de nuestra primera infancia antes de la represión. Él ubica la represión, se sucede a los 5 o 6 años, que empieza la escolaridad, empieza un segundo entramado de la infancia, periodo de latencia, digamos. Pero antes de eso, en general, yo no lo recuerdo, de mi infancia, de mi primera infancia no tengo recuerdo, y no sé si alguno de ustedes tiene mejor memoria que yo, pero son lagunosos los recuerdos, a eso se refiere Freud. Toda esa parte va a quedar sepultada. Que quede sepultada no quiere decir que esté muerta, está pujando, sigue desarrollando formaciones. Por eso antes les decía que el inconsciente sigue funcionando y sigue pujando para devenir a la conciencia, ¿se acuerdan? Pero se le contrapone la represión y el preconsciente. Ahí podemos dividir lo que son la etapa criticadora, dice Freud, de la etapa criticada, o la fase criticada, o la instancia criticada, mejor dicho, y la instancia criticadora. Instancia criticadora, proceso secundario, conciencia preconsciente. Instancia criticada, inconsciente. ¿Qué se critica? Estas representaciones que quedaron reprimidas por el margen de intensidad que tienen. A mayor intensidad, el aparato psíquico se protege, digamos, con la represión. Y esto tiene que ver también con lo que hablábamos de que era un aparato de carga y descarga. Cuando tiene mucha intensidad, regido por el principio de placer, la instancia criticada es el inconsciente, que tiene todas estas representaciones reprimidas. Ustedes frénenme si voy muy rápido, pues yo pienso que ustedes ya, esto lo dimos en la clase pasada y ustedes lo venían trabajando. Frénenme igual, porque había compañeros que me dijeron que tenían problemas con esto. Yo para tratar de llegar a lo de cumplimiento de eso. Decíamos, la instancia criticada, el inconsciente, es lo que tiene todos estos recuerdos más antiguos que son de nuestra infancia y que están reprimidos porque en otro momento causaban una intensidad o un malestar. Para que ustedes tengan una idea, Freud, lo van a ver más adelante, pero Freud ubica la mayoría de estos pensamientos con el Edipo, digamos, que el Edipo, esta famosa historia, este mito, este drama griego, donde Edipo, el protagonista, se casa con la madre y asesina al padre. Tiene toda una trayectoria del destino inevitable, dicen, del Edipo, porque él trata de escapar a eso que le habían dicho que iba a suceder de todas las maneras posibles y sigue sucediendo. Freud se da cuenta que este drama tiene que ver mucho con nuestra actualidad y que todos pasamos por esa infancia donde tenemos estas emociones o estas pulsiones de agresivas hacia nuestro padre por competencia y de amor incestuoso, erótico hacia nuestra madre, porque es la que nos da o diviniza el cuerpo, digamos, con los cuidados, con los placeres, con lo que sea. Dami, otro texto que se me viene a la cabeza que podemos unir ahí es que estas represiones también se dan por un tema cultural, digamos, algo que está mal visto por la cultura, y ahí entraría el texto de Tótem y Tabú. Perfecto. Para que vayan haciendo un hilo. En Tótem y Tabú, o en el texto y se me fue el nombre del autor, si vos lo recordás, que habla de la cultura y de los intercambios simbólicos, que lo usa Lacan. Bueno, se me fue, ya me voy a acordar. Bueno, ahí tenemos la contraposición entre naturaleza y cultura, como dice Sagi,
entre lo que sería la naturaleza, lo más primitivo del hombre, esta infancia de la que le hablo, lo netamente pulsional. Estoy hablando de un niño, si tiene hermanito, de que van desnudos por la casa sin ningún problema, sin ninguna inhibición, defecan en cualquier lugar y tampoco se hace mucho drama, más allá del reto que le hagan los padres, que el reto es cultural, digamos, ubicarlo de no te cague en el supermercado. Estamos en la fila del súper, no te caga acá, no le importa. Tienen el deseo o la necesidad de defecar y defeca, digamos. Tiene un tabú con eso. Igualmente a la hora de exteriorizar este amor hacia la madre, que también es muy evidente en la infancia si se ve, o este amor hacia el padre, depende de la posición que tome el sujeto, ¿no? Y también es muy evidente cuando dice me voy a casar con mi papá, mi papá es mi novio, bueno, yo hablo porque tengo una hija. Esas cosas se ven muy del Edipo, o el juego de la muñeca la hija, y me dice vos sos papá y yo soy mamá, y así. Juego inocente, pero que muestran ese orden simbólico como lo establece ella, despachando a la madre, ¿no? Dejándola afuera de este vínculo. Les repito, yo porque tengo una hija, hay otros tipos de construcciones, digamos. No es así, de esta forma, solamente. Esos son los pensamientos que van a quedar reprimidos y a los que causarían una intensidad que causa displacer, malestar. Porque a mayor intensidad, mayor displacer, dice Freud. Y cuando se descarga es placentero. Por lo menos hasta esta primera parte de la teoría se rige con el principio de placer, el sistema psíquico. Entonces, estas impresiones que causarían mucha intensidad, la represión no las deja pasar. La represión, el ejemplo más pavo que doy siempre, es como el patoica de la puerta del boliche, que te deja pasar a ciertas personas y otras no. A veces por la facha, a veces por la cara, a veces por el peinado, a veces por el sexo, a veces por lo que sea que se le pinte. Freud dice, es lo mismo que esté, bueno, él usa otro ejemplo de la época, pero yo diría, es lo mismo que te saquen, que esté adentro del boliche, o sea, que vos ya estés como en la conciencia o en el preconsciente y te saquen de adentro del boliche, o que esté en el inconsciente y nunca te dejen pasar, o sea, o que esté en la calle y nunca te dejen entrar al boliche, porque vos no sos adecuado para el boliche, digamos, según su carácter. Y esto también es peculiar de cada uno, porque cada uno formamos distinto carácter, entonces la intensidad de la representación que banquemos no va a ser la misma en mí, en vos o en cualquiera. Todos vamos a tener distinta moral, digamos, que tiene que ver con esto que bien intervenía Sashi para ubicarnos, con lo cultural, porque también depende de la cultura, lo que está permitido y lo que no, y lo que está prohibido y lo que va a hacer que se reprima o no se reprima. No se me ocurre ningún ejemplo ahora, pero lo pueden ver todo el tiempo a estos cambios culturales, en donde en una cultura, bueno, cuando van a una playa nudista, está en bola en la playa, está todo bien, y están todos ameno con eso y no hay ningún problema. Ahora, si uno va a la Florida y se pone en bola donde está toda la familia, como que ya va a haber un quilombo importante, van a llamar a la policía, va a haber otro tipo de prohibición. Y le estoy hablando que en Rosario creo que hay, yo no soy habitué, pero creo que había, por lo menos en la isla, cierto sector donde se podía ir a hacer exhibicionismo o podía haber una playa nudista, y en la misma ciudad hay lugares donde esto no estaría permitido en ningún sentido. Bueno, en la infancia esto está mucho más permitido y en el periodo de latencia o en un periodo de escolaridad esto ya se empieza a prohibir. O sea, ya se empieza a prohibir por el propio sujeto, porque antes se lo viene educando de esa forma. Cuando yo les di el ejemplo del supermercado y la madre le dice, acá no podés defecar porque estamos en el súper, en la fila, y cómo te cambio y todo lo que le puede llegar a decir la madre, el nene registra eso, no es que no tiene un registro de eso. Y se van instalando esta especie de prohibiciones que después de más grandes se resignifican. Entonces uno cuando es más grande sabe que si están en la fila del supermercado y tienen ganas de ir al baño, se tienen que aguantar. Y si no, se deja las cosas y se va si no aguanta. Pero bueno, hace eso, hace un rodeo. Esto para, después conténganlo para el cumplimiento de deseo. No sé cómo vamos hasta acá, si se entiende o voy súper rápido y no entienden nada y no pellizcan nada de lo que estoy diciendo. Habiliten los micrófonos. Yo quería decir que capaz que se perdieron un poco en el momento que empezamos a hablar del Edipo, de la sexualidad infantil y todo eso, pero tengan en cuenta que no lo dieron usted todavía y que falta un caminito todavía,
pero como que lo estamos dando para que entiendan todo el tema esto de la represión y eso. Eh, Claro, no sé, ustedes díganos si van bien o si volvemos para alguna parte. se quedaron dormidos. Porque estábamos hablando del esquema y le daba un ejemplo de lo que podía ser la represión. Como por ahí no están familiarizados con qué representación, bueno, joya, como no están familiarizados con qué tipo de representación se puede reprimir, porque la verdad que yo no tendría ni idea, cuando entré en la facultad no tenía ni idea, da un ejemplo de cómo esto que traía Sashi también muy bien, cómo de la naturaleza, este niño que defeca en el supermercado porque no tiene ningún problema, no tiene todo lo cultural metido adentro, las prohibiciones, y cómo en otro momento la represión va a hacer que ese mismo niño de más grande diga, no, bueno, en el súper no puedo porque cuando era pibe me lo prohibían, me cagaron a pedo y no me dejaban, y bueno, si defeco acá me expongo delante de todo y todos los mambos que se empiezan, todos los diques anímicos que se empiezan a formar, digamos. La vergüenza, el asco, la moral, todo eso se instaura de grande, el niño no lo trae innato, digamos, no nacemos con eso. Eh, de hecho, se ve también en un ejemplo muy clásico de las comidas, de un hermanito o hermanita que tengan, o un hijo o hija que tengan, en una época come cualquier cosa que le pongan en el plato y en otra época te dice, ah, no, brócoli no como. Y fideos no me gustan más, o me da asco, o esto o lo otro. Con la comida también se ve, y ahí también está ejerciendo una presión la represión. Eh, Como para que vean, son ejemplos, boludo, pero como para que entiendan que esto de los que le hablamos, que hay una barrera de la represión entre el inconsciente y el preconsciente, en esta estructura topológica del esquema psíquico, del esquema del peine. Ustedes si tienen el texto van a ver que en el esquema del peine hay dibujado bueno, esto en vivo y en el pizarrón era mucho más fácil, pero ahora vamos a tratar de dar la vuelta. Hay un polo, el primero, que es el perceptual, donde se reciben las sensaciones, ya sea interiores o exteriores, dice Freud, y esa sensación que se recibe atraviesa el aparato psíquico dejando una huella. Por eso ustedes van a ver que en un esquema hay una sola huella y en el otro ya hay dos huellas marcadas. La 534 estoy mirando yo, del texto de Freud. Y si es de cuadernillo, 2018-224. Bueno, en ese esquema, si usted lo tiene a mano y lo están mirando, ahora veo que también, justo porque él va modificando el esquema y le va agregando cosas, justo en este también está el inconsciente. Fíjense que el inconsciente está antes de lo preconsciente, donde estaría el otro polo, que es el motor. Entonces ubicábamos un polo perceptual y un polo motor. En el polo perceptual ubicamos la conciencia. En el polo motor ubicamos el preconsciente. Y le agregamos esta característica que dice Freud, que lo preconsciente maneja la motilidad. O sea, de esta percepción, de esta sensación, atraviesa el aparato psíquico buscando una descarga, acuérdense por el principio de placer, carga-descarga, y alivia, perdón, y alivia a través de una descarga que puede ser estilo motriz, digamos. Un ejemplo que da la otra vez, no es muy claro, y quizá con toda la decisión teórica que le sucede, siento una sensación de picazón en alguna parte del... Sí, se ve, a ver, ahí agrando la pantalla. Claro, bueno, ese es la... Hay otro más, me parece, otro esquema pasando que agrega al inconsciente, que es justo de que estoy hablando. No te la quiero complicar, pero... Página, creo. Ahí está, ese, bien. Ese esquema del que estamos hablando, del que muestra Sasha ahí en pantalla. Ahí está el polo motor, el polo perceptual, como primer punto, digamos. Acuérdense que esta linealidad del esquema es solamente para tratar de explicar la teoría que usa Freud. No quiere decir que sea así el esquema que él está pensando que supuestamente tenemos en la cabeza o que es así tan lineal. Tenemos un polo perceptual donde está la conciencia, atraviesa esta intensidad que se produce, esa sensación, ya sea exterior o interior, atraviesa el aparato psíquico y deja una huella, deja una marca de eso que sucedió, dice Freud. Que esto también es lo novedoso, un aparato de memoria, un aparato que registra lo que sucede, digamos, que queda algo.
de esa percepción, no es que no queda nada. Esa intensidad de la sensación recorre el aparato hacia el preconsciente, que gobierna la motilidad, o sea, va a decir de qué manera se descarga o de qué manera funciona esa descarga, o va a tratar de descargar ese estímulo, digamos. En el medio de eso está el inconsciente, que también funciona haciendo andar el aparato psíquico. Los puntos, ¿qué quiere decir? Que no solamente hay una huella, sino que hay varias huellas. Él marca 1, 2 huellas y después te pone los puntos como diciendo puede haber un montón de huellas de una sensación. Sensación me refiero a lo visual, al olor, a la sensación, al afecto, a toda la intensidad que tiene cualquier experiencia que ustedes hayan vivido en el momento actual donde se vive. Eso deja un montón de impresión en el aparato psíquico. Eso recorre hasta la motilidad y se produce una descarga. Esto en el movimiento progrediente, digamos, de la vigilia, dice Freud, o sea, en el día a día lo que sucede. Con cualquier tipo de intensidad que amerita una descarga, digamos. Freud también nos marca que estas huellas anémicas que él le llama son las funciones de la memoria, digamos, lo caracteriza, como que queda una memoria, un registro de esa experiencia. Entre esas huellas te dice que las más actuales o las primeras están ordenadas por simultaneidad, o sea, de la manera en que se recibieron, se ordenan de esa manera. Piensen cómo manejar un auto, todas las percepciones de cómo manejar un auto, todas esas huellas que quedaron entre, bueno, cómo tengo que poner la palanca, en qué cambio tiene que estar, o no tiene que estar en cambio, tiene que estar en neutro, la llave para acelerar, todo eso, que es cómo hacer andar el auto, quedan todas esas huellas por simultaneidad en el momento que la aprendí para aprender a manejar. Las más antiguas están ordenadas por semejanza, digamos. Ya no por la simultaneidad del acontecimiento, sino por alguna semejanza o algo en común que tengan. Como en el caso, si ustedes lo tienen presente, el caso de Signorelli, Freud nos decía, no puedo recordar el nombre Signorelli, pero sí puedo recordar Botticelli y Voltrafio. ¿Por qué? Porque por semejanza eran todos pintores, digamos. Entonces se ordenan esas huellas que están inscriptas en distintos momentos por esa semejanza que tienen en común. Y eso produce una asociación, una palabra muy importante en el psicoanálisis. Y acuérdense que una de las técnicas del psicoanálisis fundamental es la asociación libre. Siéntese y hábleme de lo que usted quiera. Ese de lo que usted quiera es medio tramposo, porque vos me vas a hablar de todos estos recuerdos que estén en semejanza con lo que vos me estás diciendo. Y si alguno de ustedes va a análisis y sobre todo a psicoanálisis, se va a dar cuenta que uno se sienta a hablar y de lo que primero quiere hablar es de lo que venía pensando y no sabía ni siquiera que quería hablar de eso, y todos los pensamientos que vienen acorde a eso son los que se van apareciendo. Entonces uno empieza hablando de, no sé, de que fue a jugar la pelota y termina bardeando a la madre por una situación que le pasó en algún momento de otra etapa, y ahí se termina dando cuenta de que esa angustia por esa situación de estar bardeando a la madre y suceden todas esas cuestiones. Esa es la semejanza entre las huellas que deja. Que no quiere decir que estén en el mismo tiempo, pero sí que tienen una relación. Entonces esto da otro carácter fundamental del inconsciente, que es la atemporalidad. Y como les decía antes, el inconsciente, aunque esté reprimido, sigue causando efecto. Sigue causando efecto de algo que nos pasó en la infancia, en nuestra adolescencia y cuando seamos adultos. Se resignifica esa representación. Entonces algo que nos pasó en nuestra infancia, que tiene alguna relación con lo sexual infantil, que en nuestra infancia, como el coito de nuestros padres, no lo podíamos representar de ninguna manera, porque en un momento no tuvimos el manejo del lenguaje, y en otro momento tuvimos el lenguaje, pero tampoco lo sabíamos explicar porque no teníamos ni idea de cómo funciona el sexo. De más grande puede tener alguna implicación donde sí sepamos manejar el lenguaje y sí tengamos una construcción social de lo que es una relación sexual. Entonces Freud, en el ejemplo de los recuerdos encubridores, como
como para relacionar los textos, no para Marialo, ponía esto de que el niño se representa el coito como un acto agresivo, digamos, por ver a los padres en esa posición, uno encima del otro, uno forzando al otro, por los gemidos, por los gritos, por lo que se puede llegar a englobar un acto sexual, digamos. Esa escena queda grabada en lo inconsciente, después va a quedar reprimida y puede ser o no que se resignifique alguna relación actual que tenga ese niño, que ya es un hombre o un pibe, en sus relaciones sexuales, en sus propias relaciones sexuales. La propia relación que tenían entre los padres a veces se repiten en las relaciones que uno tiene con otra persona, digamos, porque son como un molde de lo que vamos a hacer nosotros. Aprendemos de esa manera de cómo se relaciona. Si uno tiene un padre agresivo o una relación agresiva, es muy probable que algunas conductas de eso le queden porque piense que esa es una manera acorde de relacionarse, o no, o totalmente lo tome por el contrario y sea totalmente un tipo o una mina súper pacifista. Las famosas relaciones tóxicas de algún lugar surgen, digamos, todo esto, no es que se origina por la nada misma. De algún lugar vienen todos estos mambos que le suceden al sujeto en sus relaciones con un partener. Bien, y había algo que dije en el medio de esto de inconsciente que me llevaba para hablar, hablamos de la temporalidad, y bueno, no recuerdo, se me fue. Bien, estábamos ubicando el esquema topológicamente cómo venía y cómo era el movimiento. Ahora lo que introducimos, o introduce Freud, nosotros nada más repetimos. Lo que repetimos que introduce Freud es ¿por qué el sueño? Decimos. Bueno, porque el sueño le permite explicar Freud, aparte del funcionamiento psíquico, de un proceso inconsciente, le permite explicar este movimiento que introduce que es regrediente, digamos. Que sería, teníamos el movimiento pregrediente que va del polo perceptual, la conciencia de la sensación que se percibe interior y exterior, al polo motor preconsciente que controla la motilidad, teníamos ese movimiento y decíamos que era progrediente. En el sueño, como es el guardián del dormir, dice Freud, va a tratar de que este sujeto se quede en la cama durmiendo y el yo descansando, digamos. Entonces, estas sensaciones que se siguen recibiendo, tanto interna como externa, en lo perceptual, produce una intensidad de la misma manera que en la vigilia, atraviesa el camino progrediente hacia la motilidad, pero como en el dormir, dice Freud, el yo está descansando, o sea que la conciencia y el preconsciente están descansando, la motilidad está cerrada, que es necesario para que el sujeto se quede en la cama durmiendo y, bueno, todos saben o pueden ver en internet los problemas que trae el no dormir. Gravísimo, o sea, en análisis, cuando cae un sujeto sin dormir, es necesario que haya una intervención psiquiátrica para que le dé algún tipo de medicamento, para que se pueda dormir ese sujeto, se estabilice la excitación psíquica que puede llegar a contener y de esta manera poder acompañar con un proceso terapéutico como puede ser psicoanálisis o cualquier otro tipo de terapia o psicología que el sujeto decida. Entonces es necesario que el sujeto duerma, que esta persona se quede dormida. Así el aparato psíquico descansa. Esta excitación que recorría hacia el polo motor y que ahora está clausurada, retorna por el mismo camino y vuelve al polo perceptual, a las sensaciones. Entonces se vive alucinatoriamente. Dice, este es el carácter alucinatorio que tiene el sueño, a diferencia del camino regrediente que puede ser recordar, donde se inviste una representación de otra época, pero se recuerda. Generalmente, si no hay ninguna patología o algún tipo de alucinógeno o algún tipo de psicodélico, no se vive o no se experimenta esa sensación como en el sueño, que por una percepción de onírica, o sea, de una elaboración del sueño, uno se puede levantar totalmente agitado, ansioso, transpirado, o hasta asustado, o alegre, contento de la vida. Eso quiere decir que algo se vivenció de ese soñar, digo. La represión en el dormir, la barrera de la represión, no quiere decir que no esté, sino que menguba.
porque tanto la conciencia como el preconsciente, que son las etapas que colocábamos, o la instancia que colocábamos como criticadora, están descansando. Entonces el inconsciente, que es donde surge, donde está el deseo y todo lo pulsional de nuestra infancia, tiene la posibilidad de descargarse a través de un sueño. Y por eso las representaciones que suceden en el sueño y estos sueños tan locos que formamos, digamos, son realización de deseo, de cumplimiento de un deseo infantil, dice Freud. Y esto es complicado en un principio entenderlo, y tampoco se lo vamos a pedir que lo entiendan, y los profesores tampoco, porque tienen su complejidad, pero más o menos para que tengan una noción de cómo tratamos de ubicar todo esto. Estos deseos infantiles, como decíamos, como la mayoría de lo que pasa en nuestra infancia, queda con la represión en el inconsciente. Entonces en el sueño se pueden manifestar. Son la fuerza, el motor del aparato psíquico. El deseo es el motor del aparato psíquico. Es lo que pone en funcionamiento todo lo otro. De ahí se obtiene la fuerza, digamos, para que todo lo otro funcione. En el sueño lo que permite esta fuerza constante que no termina de pujar nunca, se descarga de alguna manera en alguna representación onírica, digamos, y el sujeto pueda seguir durmiendo tranquilamente y al otro día se levante descansado. Y con un montón de sueño o no, o con un montón de recuerdos de sueño de los que tuvo, y le puede contar a otro, o lo puede analizar y puede ver hacia dónde se dirige el deseo de ese sujeto, o bueno, eso lo dejamos para mucho más adelante. Por eso Freud, cuando habla de interpretación de los sueños, parece como que algo metafísico, de algo fuera de la ciencia, y como que parece algo hasta, algo como, no sé, no me sale ahora la palabra, pero algo como una pavada me sale, pero no es esa la palabra. Lo que está tratando de explicar es la teoría científica del funcionamiento del aparato psíquico a través de los sueños. Y de cómo le permite esto explicar los procesos del psiquismo, y cómo tienen una elaboración netamente psíquica. No hay nada de la conciencia de que esté participando, no hay nada de que el sujeto pueda controlar ese sueño, digamos. Es algo que sucede a nivel inconsciente. Pasando a esto, no sé si hasta acá cómo venimos. Ustedes díganme, no sé qué hora es tampoco, para no volverlos locos mucho tiempo. Y cumplimiento de deseo, no sé si lo vieron, cumplimiento de deseo. Si no, lo dejamos para más adelante, o si quieren lo tocamos un poco de eso, porque nombramos el deseo que estaba en el inconsciente como núcleo del psiquismo. Si quieren lo continuamos de ahí, o si quieren lo dejamos para la próxima. O sea, va a haber más reuniones. Vamos a repetir todo, pero... Sashi, tenés mute. No sé si vos querías agregar algo de lo que yo estuve diciendo, Sashi, que me haya pasado, se me haya olvidado. Si quieren lo dejamos para la próxima. Claro, Sashi tiene razón, ustedes vienen de otras clases. Y no sé si... Yo tengo que ir, chicos, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar acá y hacernos la aguante. Bueno, ¿te parece, Sashi, que el próximo miércoles le dediquemos netamente a cumplimiento de deseo y dejemos esto acá? Nos abocamos a cumplimiento de deseo, y si tenemos tiempo, nos abocamos al punto E, conciencia inconsciente, y al punto F, proceso primario y proceso secundario, que viene de la mano de lo que vinimos hablando. No se olviden de lo que vinimos hablando. Cuando ustedes tienen esos dos puntos, se van a dar cuenta que, eso lo dijo el Dami en la cosa, o eso lo dijo Sashi. Está en relación con eso, digamos. Así que cuando lean los textos, se van a dar cuenta de muchas de las cosas que hoy tratamos de transmitirle. Y también recuerden que el grupo no solamente está para pasar información, sino también para cuando ustedes van leyendo, pregunten, y Sashi o yo o cualquiera de sus compañeros que quizá lo haya entendido,
les conteste. Y de esa manera ustedes pueden seguir leyendo el texto y no se traben. Y está bueno que en este espacio, si quieren, vengan y pregunten, como le dijo Sashi antes, que acá sin vergüenza, no hay ningún problema, somos estudiantes igual que ustedes, no hay preguntas pavas, no hay preguntas boludas, no hay nada. Ustedes pueden preguntar lo que quieran acá y se le va a tratar de contestar, si alguno de nosotros dos lo sabe contestar. Y si no, bueno, se buscará y se contestará para la próxima. Solo el grupo porque su duda, claro, puede ser la de otro. Y está bueno que hagamos esto de compartirnos entre nosotros. Quizá el día de mañana ustedes estén de este lado explicándole a otros compañeros y también estaría buenísimo que pase eso. Bueno, gente, Sashi, un beso, gracias por todo y a los chicos también y por compartir la tarde de psicoanálisis con nosotros. Y vamos a seguir haciendo otros grupos. Nos vemos, Sashi. Nos vemos, chicos. Chau, chau.